Dijimos la semana pasada, la clase pasada, que las enzimas son un grupo de biomoléculas y tienen una función específica, que es nada más y nada menos que acelerar la transformación, acelerar la velocidad de transformación de una molécula. A esa capacidad de aceleración se le llama catálisis, ¿sí? Entonces las enzimas hacen catálisis, aumento de la velocidad de transformación. Dijimos que pueden estar formados por aminoácidos, o sea, ser proteínas, o bien pueden estar formados por ribonucleótidos, es decir, pueden ser ARN también. Independientemente de cómo estén formados, el mecanismo siempre va a ser el mismo, ¿sí? Justamente hoy vamos a ver cuál es el mecanismo de la catálisis. Pero en pocas palabras, aumenta la velocidad de transformación. Cada molécula que necesite transformarse tiene que hacer ciertos cambios en su estructura para pasar de ser una molécula A ser una molécula B, ¿sí? Tiene que o perder parte de su estructura o ganar otros átomos, otras partes. Lo que sí que se tiene que modificar, y en esa modificación se produce rotura de enlaces y formación de enlaces, ¿sí? Ahora, esa rotura y formación de enlaces es lo que va a hacer que nuestra transformación o sea más lenta o sea más rápida. Las enzimas van a hacer que esa rotura y formación de enlaces se vuelva más rápido, ¿sí? Son claves para nuestro metabolismo debido a que gracias a esa respuesta rápida que pueden hacer las enzimas, nuestro cuerpo puede también adaptarse a los cambios externos y a las necesidades de nuestro cuerpo según lo que el ambiente nos exija. Es por eso que las enzimas, cuando están en deficiencia, causan diferentes tipos de disturbios en nuestro cuerpo, ¿sí? Una sola enzima que esté en deficiencia, ya sea porque no se puede formar o porque no se activa o porque no genéticamente está mal estructurada, ¿sí? Y tiene cambios en su secuencia de aminoácidos, independientemente del motivo por el cual la enzima no está pudiendo participar, hacer su función, esto va a generar diferentes tipos de enfermedades y consecuencias clínicas, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a centrar el semestre que viene en enfermedades del metabolismo, o sea, enfermedades que están ligadas justamente a una deficiencia enzimática. Y existen más de 700 enzimas diferentes en el mapa metabólico. Es decir, más de 700 tipos de enfermedades diferentes que pueden producirse solamente por deficiencia enzimática. Por supuesto que no vamos a estudiarlas todas, pero vamos a estudiar aquellas que son más frecuentes y más conocidas entre todas ellas. Habíamos dicho también que las enzimas van a cumplir la función de acelerar la transformación de otra molécula. Entonces, una enzima solita, ella no puede hacer catálisis. Ella necesita interactuar con la otra molécula que se tiene que transformar para poder ejecutar esa función. Entonces, las enzimas van a trabajar unidas a una molécula que viene de afuera y que le vamos a llamar de sustrato. Toda enzima tiene su propio sustrato. Dependiendo del tamaño de las enzimas, algunas pueden tener solo una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o incluso 6 sustratos diferentes, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo es la estructura tridimensional de ella, su capacidad va a ser mayor también. De eso también vamos a hablar el día de hoy, de la fuerza catalítica que tienen las enzimas. ¿Qué más? Este sustrato, cuando cambia, cuando logra su transformación unida a la enzima, el resultado de esa transformación ya no se llama sustrato, se llama producto. Entonces, en palabras simples, un sustrato se transforma en producto de forma rápida gracias a su unión con una enzima,
¿sí? Entonces el mecanismo por el cual la enzima hace esa aceleración es la que vamos a ver el día de hoy también. Habíamos dicho que las enzimas, al poder ser formadas por aminoácidos, se clasifican también como enzimas simples si solamente están formadas por aminoácidos, o en enzimas complejas cuando además de los aminoácidos tienen un grupo químico adicional. Solo que en el caso de las enzimas, este grupo químico adicional, ¿cómo se llama? Se llama cofactor. ¿Qué tipos o qué características pueden tener estos cofactores? Pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. Al ser inorgánicos, nos estamos refiriendo a todas las estructuras que tengan carga eléctrica, o sea, a los iones, que forman parte de nuestros bioelementos. Cuando estamos hablando de cofactores orgánicos, sin embargo, estamos hablando de moléculas que parten de las vitaminas, específicamente hidrosolubles del complejo B. ¿Sí? Muy bien. Dijimos también que las enzimas tienen nomenclatura, ¿sí? Todas las enzimas terminan en sufijo asa. Hay algunas excepciones porque tienen diferentes nombres, pero nosotros nos vamos a guiar siempre por la terminación asa. Dijimos que el nombre de las enzimas ya nos dice la función que va a cumplir y a qué sustrato se le va a unir, ¿sí? Entonces, vamos a ir estudiando a lo largo del semestre el nombre de las enzimas y para el final ya vamos a saber qué es lo que hacen, solamente mirando su nombre, ¿sí? Para poder treinar un poquitito ese ojo que tienen que tener para Bioquímica 2, para que no se asusten al ver las vías metabólicas el semestre que viene, ¿sí? Es nada más que treinar el ojo. Muy bien, las enzimas se van a clasificar según la reacción que catalizan y según la reacción que van a ayudar a acelerar. Estas pueden ser de 6 tipos: las hidrolasas, oxidorreductasas, transferasas, isomerasas, liasas y ligasas. Cada una de ellas tienen un tipo de reacción en donde van a participar, ¿verdad? Las hidrolasas van a acelerar la adición de agua dentro de una molécula para romper enlaces. Entonces van a catalizar la hidrólisis. Las oxidorreductasas catalizan la transferencia de electrones. Dijimos que toda molécula o todo átomo que pierda electrones se oxida. Y esos electrones que se pierden se van a trasladar de un orbital a otro orbital. Entonces nunca se pierde, se transforma. ¿Saben qué se transforma? Se traslada en este caso de un orbital a otro. Entonces cuando un átomo pierde electrones se oxida y el que recibe se reduce. Siempre que hay oxidación tenemos reducción, sí o sí. Una molécula no se puede solamente oxidar y otra existe nomás por existir. Siempre que hay oxidación hay reducción, porque los electrones no se pierden en el medio citoplasmático, sino que pasan de un orbital a otro. Eso hacen las oxidorreductasas. Las transferasas transfieren grupos químicos o grupos funcionales entre dos moléculas diferentes y se van a llamar diferentes dependiendo del tipo de grupo químico que van a transferir. Aminotransferasas, carboxitransferasas, fosfotransferasas, metiltransferasas y así sucesivamente, dependiendo de qué molécula es la que van a transferir. Las isomerasas también transfieren grupos químicos, pero en este caso dentro de la misma molécula, cambian de lugar para generar isómeros, ¿sí? Las liasas lo que hacen es la formación de enlaces dobles y las ligasas enlaces simples. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, solamente un repaso. Bueno, y nos quedamos en esta partecita. Las reacciones enzimáticas que acontecen en nuestro cuerpo se pueden representar mediante ecuaciones. Y esta ecuación, ¿sí?, es la que se utiliza para cualquier reacción química.
el nombre del sustrato va a cambiar y el nombre de la enzima va a cambiar. Y por supuesto el nombre del producto también. Pero de forma general podemos decir que toda enzima se une a su sustrato para formar primero un complejo enzima-sustrato, y en este medio tiempo el sustrato empieza a cambiar de forma, empieza a sufrir su transformación, siempre unida a la enzima. Lo que antes era sustrato consiguió transformarse a producto, siempre unida a su enzima, y luego de su formación ellos se tienen que separar para que el producto se pueda utilizar donde corresponda y la enzima vuelve a recibir un nuevo sustrato. Las enzimas van a realizar varios miles de ciclos durante toda su vida. No es que se utiliza acá una sola vez y después ya se va a degradar, sino que va a recibir varias veces el mismo sustrato hasta que llegue su tiempo de vida media y se tenga que degradar, ¿verdad? Muy bien, toda enzima recibe a su sustrato a través de un reconocimiento químico. No es que cualquier molécula se va a unir a cualquier enzima, sino que tienen que tener en ese lugar que se llama sitio activo o centro activo, tienen que tener unos grupos químicos específicos que puedan reconocerse y que puedan unirse. A estos grupos se les llama grupos catalíticos. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran los grupos catalíticos? En el sitio activo. ¿Para qué sirven estos grupos catalíticos? Para el reconocimiento del sustrato. Eso voy a escribir en la otra página, ¿sí? Muy bien. Una vez que la enzima y el sustrato, con sus grupos catalíticos que se reconocen, se encuentran y se alinean, es decir, se encuentran hacia un nivel donde los grupos catalíticos puedan encontrarse, entonces empieza el proceso de unión y formación de una molécula más grande. Lo que antes eran dos moléculas separadas, cuando ya se reconocen y se atraen, van a pasar a ser una sola molécula más grande, ya que aquí en medio los grupos catalíticos van a formar sus enlaces entre ellos, formando el complejo enzima-sustrato. Cuando la enzima y el sustrato están todavía separados y todavía no ha empezado la atracción entre ellos, a este tiempo se le llama estado basal, ¿sí? Estado basal o estado inicial. Esto tenemos que saber porque más adelante, incluso hoy, pero más tarde, vamos a estudiar a los inhibidores enzimáticos. Y hay algunos inhibidores que se unen a la enzima en el estado basal, otros en el estado de transición. Y es importante para el mecanismo farmacológico. Entonces tenemos que saber cuándo inicia el estado basal y cuándo es el estado de transición, ¿sí? Estado basal, cuando la enzima y el sustrato están todavía separados. Una vez que se reconocieron y formaron esta molécula más grande, el complejo enzima-sustrato, empieza realmente a acontecer lo que es la catálisis, el aumento de la velocidad de transformación. Una vez que el sustrato se ha reordenado y se ha convertido en producto, entonces tenemos el estado de transición. El estado de transición inicia cuando el sustrato y la enzima se unieron, ¿sí? Y termina cuando la enzima y el producto se están por separar, cuando ya se forma el producto. Una vez que se formó el producto, es muy importante que el producto pueda ser liberado nuevamente, se puedan separar los grupos aquí para poder liberar la molécula final y que la enzima pueda ser reutilizada. En esta última parte hablamos de un estado final donde ocurre la liberación del producto, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí habíamos quedado en la clase pasada. Ahora voy a completar un poquitito lo de grupos catalíticos y vamos a estudiar cuál es el mecanismo de la catálisis.
Voy a poner un pequeño resumen acá, sí. La enzima y el sustrato deben estar alineados para que los grupos catalíticos así. La enzima y el sustrato deben estar alineados para que los grupos catalíticos del sitio activo y del sustrato puedan reconocerse, atraerse y unirse. Grupos catalíticos que estén en la misma línea, en la misma altura. Si el sustrato y la enzima están así, los grupos catalíticos no se van a poder encontrar. Tienen que llegar a estar en la misma línea. Los grupos catalíticos enfrentados en la misma dirección, ¿sí? Porque si no, no se van a poder atraer, primero reconocer, luego atraer y luego unirse. Si están aquí, si el sustrato está así, lejitos, no le va a poder reconocer, ¿sí? Alineados, entonces, con los grupos catalíticos en la misma dirección. Sí. Sí. Asimismo, cuando uno de los grupos catalíticos se cambia, la enzima ya no le reconoce a su sustrato. Uno solo átomo que se cambie dentro de ese grupo, aunque sea un hidrógeno, ya no va a poder reconocer al sustrato porque ya no se van a poder unir, no van a poder hacer los enlaces que corresponden para esa estructura. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que por qué se pueden cambiar? Una oxidación, radicales libres, una alteración en la secuencia de aminoácidos, mal plegamiento, sí. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a explicar un poquito el mecanismo de catálisis. Primero y principal tenemos que saber una cosa. Todo sustrato, toda molécula que se tiene que transformar, para poder transformarse en un producto, ella va a tener que pasar por ciertos cambios, ¿sí? Primero y principal. Esos cambios incluyen rotura y formación de enlaces, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando se rompen y se forman enlaces químicos?
Muy bien, se mueven los electrones. ¿Y qué se genera con el movimiento de electrones? ¿Qué pasa cuando los electrones se mueven? Se libera energía. ¿Se acuerdan? Los electrones se mueven y se genera como una onda energética. Bueno, entonces de nuevo, todo sustrato que se va a transformar en un producto necesita hacer reordenamientos o cambios. Esos cambios implican la rotura y la formación de enlaces, es decir, que necesitan de una liberación energética, ¿sí? Todo sustrato necesita liberar una cierta cantidad de energía para poder pasar de ser una molécula A ser una molécula B, ¿sí? Cada sustrato tiene una cierta cantidad de energía diferente dependiendo de los cambios que va a sufrir. Les voy a dar primero un ejemplo así, tipo más del día a día para que se pueda entender y lo vamos a ver con una molécula. Ahora mismo, yo, profe Andrea, soy sustrato, ¿sí? Y el sustrato lleva el nombre de profe de bioquímica, ¿sí? En este momento yo soy profesora de bioquímica, ¿sí? Ok. Yo necesito cambiar mi mentalidad, ¿sí? Necesito olvidarme de la bioquímica y traer a mi mente todos mis conocimientos de matemáticas para poder transformarme en una profesora de matemáticas, ¿sí? Entonces, sustrato, profesora de bioquímica; producto, profesora de matemáticas, ¿sí? Ok, para que yo pueda pasar de bioquímica a matemática, mi mente tiene que hacer un esfuerzo un poquito grande. No soy muy buena en matemáticas. Entonces, mi mente tiene que reordenarse de tal forma a intentar traer todos aquellos conocimientos que yo alguna vez adquirí en mi vida de matemáticas, ¿sí? Y para eso va a tener que pasar un largo tiempo, ¿sí? Acá sentadita nomás, enseguida no me voy a convertir en profe de matemáticas, ¿sí? Entonces, mi mente se va a empezar a reordenar. Me voy a olvidar de la bioquímica, van a venir la sustracción, la resta, la suma, logaritmo, etc. De a poquito va a ir viniendo a mi mente esas informaciones. Mi mente en ese reordenamiento va a empezar a liberar energía, ¿sí? Vamos a suponer que para que yo pase de ser profe de bioquímica a profe de matemáticas, tengo que liberar 2000 kilojoules de energía. Vamos a poder ponerle, kilojoules es la medida de unidad de medida. Vamos a ponerle un número directo nomás. Yo necesito 2000 segundos para convertirme en profesora de matemáticas, ¿sí? Si yo solita me voy a transformar, si yo solita me voy a intentar acordar, traer a mi mente esos recuerdos, ¿sí? Ahora, si yo digo, ok, yo les quiero enseñar como profe de matemáticas logaritmo, y yo, a ver cómo era el logaritmo, van a tener que pasar 2000 años para que me acuerde lo que era, cómo se hacía el logaritmo, entonces va a ser muy difícil. Pero si yo agarro mi celular y le pregunto a Gemini, ¿cómo puedo explicar el logaritmo? La información que yo me tenía que haber acordado en 2000 años, en 2000 segundos, lo voy a tener en ¿cuántos segundos aproximadamente? 2 segundos. Va a tardar Gemini en explicarme lo que es el logaritmo, ¿sí? Es un catalizador potente. Entonces yo voy a leer y en lugar de pasar 2000 segundos en, qué sé yo, 100 segundos, ya voy a poder explicarles esa materia de logaritmo. O sea, voy a pasar sin enzimas, sin acelerador, me voy a transformar de profe de bioquímica a profe de matemáticas en 2000 segundos, ¿sí? Sin catalizador. Pero con mi inteligencia artificial voy a pasar de profe de bioquímica a matemáticas en 100 segundos. Eso hacen las enzimas. En ese proceso, en ese tiempo de 2000 segundos, mi cerebro empezó a liberar energía. Y vamos a suponer que liberó 1 de energía por cada segundo, ¿sí? 1 kilojoules de energía por cada segundo. Entonces, si yo tardé 2000 segundos, ¿cuántos de energía liberé en ese reordenamiento? 2000 también, 2000 kilojoules de energía necesité para transformarme.
Ahora, ¿cuántos segundos tardé con mi Gemini? 100. Entonces mi cerebro ya solamente tuvo que acordarse o tuvo que reordenarse y liberar solo 100 de energía para poder traer a mi recuerdo todo ese conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hace una enzima? Acelera la transformación, ¿sí? En vez de transformarme en 2000 segundos, me transforma en 1000, ¿sí? Ahora, el trabajo de Gemini, en este caso, es solamente acortar el tiempo, ¿sí? Él no me dio parte de su estructura para que yo pueda transformarme, sino que simplemente aceleró el proceso de recordarme. Entonces, todo sustrato necesita un nivel de energía para poder transformarse. Y ese nivel de energía va a ser diferente dependiendo de en qué se quiere convertir o en qué se debe convertir el sustrato. Si yo, en lugar de convertirme en profesora de matemáticas, decido convertirme en profesora de hematología, yo no voy a tardar 2000 segundos. Tal vez tarde 50 segundos, porque soy especialista en hematología. Entonces no me va a costar traer a mi recuerdo todo lo que sé de hematología porque ya lo tengo, digamos, en mi día a día. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Disminuyen la energía necesaria para la transformación. Y esa energía necesaria para la transformación se llama energía de activación. Entonces, lo primero que vamos a escribir acá es: todo sustrato necesita de cierta cantidad de energía para transformarse. Sustrato a producto todo sustrato tiene un cierto nivel de energía de activación que tiene que alcanzar para que cuando haya alcanzado ya no sea sustrato, sino que ya sea un producto, ¿sí? Entonces, energía de activación es del sustrato. Energía de activación es la energía necesaria para que el sustrato se transforme en producto. ¿Sí? Primer concepto que tenemos que conocer: energía de activación. Es la energía necesaria para que un sustrato se convierta en un producto. Cada sustrato tiene su nivel propio de energía. ¿Sí? Muy bien. Si un sustrato tiene una energía de activación, yo como profesora de bioquímica necesito 2000 kilojoules de energía, ¿sí?, para poder transformarme solita, ¿sí? Necesito una alta energía. Pero si viene una enzima, yo no voy a necesitar 2000, voy a necesitar solo 100 kilojoules de energía. ¿Qué nos dice esto? Cuando yo necesito una alta energía de activación, el tiempo que me va a llevar llegar hasta allí obviamente va a ser mucho mayor,
y el tiempo va a ser más largo, ¿sí? Si yo tengo que llegar desde acá, desde mi asiento, hasta la puerta, ¿cuántos segundos me va a tomar? Eu não vou fazer teste. Vamos a suponer que son 6 segundos. Que 10. Con energía de hoy, 10. Entonces, me levanto, voy caminando hasta la puerta, 10 segundos. Pero si yo me voy solo hasta Julia, ¿en cuántos segundos voy a llegar de aquí? En lugar de llegar en 10 segundos, voy a llegar en 2 segundos. ¿Sí? ¿En dónde voy a gastar más energía? ¿Llegando a la puerta o llegando a Julia? A la puerta. Mayor energía, mayor tiempo, ¿sí? De transformación. Menor energía, menor tiempo de transformación, ¿sí? Si yo tengo entonces una alta energía de activación, el tiempo es más largo, ¿sí? La reacción, la transformación es más lenta. Si comparamos las dos situaciones, me va a ser más tardado llegar a la puerta que llegar a Julia, ¿sí? Entonces, la reacción es más lenta. Llegar hasta el final va a ser más lento cuanta más energía yo necesite, ¿sí? Sin embargo, si mi propia energía de activación, la energía necesaria para transformarme ya es baja, ya es cortita, va a ser más rápido mi llegada a mi producto. La reacción es más rápida. Entonces, ¿qué se necesita para que una reacción química sea rápida? ¿Qué se necesita? Disminuir la energía de activación del sustrato. El sustrato siempre va a tener un nivel X. Ahora, la enzima va a hacer que ese nivel de energía que se necesitaba se reduzca lo más que se pueda para que ya no necesite tanta energía y que la reacción sea más rápida, ¿sí? Hola. Claro, y eso es lo que pasa, porque la energía es una sola. Nosotros ahora vamos a ver otro concepto que es energía de fijación, pero la energía es una sola, es la explosión o la onda que se libera cuando los electrones se mueven, cuando se forman enlaces y cuando se rompen enlaces, ¿sí? Muy bien, entonces lo primero que tenemos que saber es ¿qué es la energía de activación? ¿Qué estamos probando? Es la energía necesaria para la transformación de un sustrato, ¿sí? Si mi energía de activación es alta, ¿cómo va a ser la reacción? ¿Rápida o lenta? Lenta. Imagínense así, ¿qué es más fácil o qué es más rápido? ¿Llegar a 100 o llegar a 1000? A 100. Entonces, cuanto menor la energía, más rápido se llega allí. Cuanto mayor la energía, más lento, ¿sí? O más tiempo se va a tardar en llegar ahí. Eso hace que la reacción sea más lenta, ¿sí? Que la obtención del producto sea más lenta. Bueno, entonces, la catálisis consiste en disminuir La catálisis consiste en disminuir la energía de activación del sustrato, ¿sí? Eso es el primer concepto que tenemos que saber. Ahora, ¿qué hacen las enzimas entonces? Disminuyen la energía de activación del sustrato. La pregunta es, ¿cómo
las enzimas disminuyen esta energía de activación. Nosotros sabemos lo que hacen, disminuyen la energía necesaria para la transformación, pero ¿cómo? Catálisis es disminuir la energía. ¿Cuál es el cómo? Le saca energía. ¿Cómo? Ahora les voy a explicar. Muy bien. Un ratito voy a dibujar acá y les voy a mostrar, ¿sí? Cuando yo tengo una enzima y un sustrato, los grupos catalíticos se alinean, se reconocen y se atraen, ¿verdad? Y cuando se atraen, ¿qué se forma aquí entre ellos? Enlaces. Se forman enlaces porque se crea el complejo enzima-sustrato, ¿se acuerdan? ¿Qué ocurre cuando se forman enlaces? Se libera energía química. La sola unión del sustrato y la enzima hace que se libere una cierta cantidad de energía. ¿Por qué? Porque se formaron enlaces entre ellos. Esta energía que se libera cuando la enzima y el sustrato se unen se llama energía de fijación. ¿Ven la diferencia entre energía de activación? Energía de activación es la energía que el sustrato necesita para transformarse sí o sí. Y la energía de fijación es la energía que se libera cuando la enzima y el sustrato se unen allí en el sitio activo, ¿sí? Como la energía es una sola, yo tengo la energía que necesito sí o sí, pero ya se liberó un poquito de energía cuando la enzima y el sustrato se unieron. La energía total que yo necesitaba era 2000, ¿sí? Cuando se unió la enzima con su sustrato, se formaron una cierta cantidad de enlaces y se liberaron, qué sé yo, 1500 de energía. La energía de activación menos la energía de fijación me da un restante de 500 kilojoules de energía. Estos 500 kilojoules ahora es lo que el sustrato tiene que terminar de liberar en su reordenamiento para terminar siendo un producto. Voy a hacer un ejemplo con mis guantes. Gracias, Jenny Van, por su contribución a esta clase, que la pasada me olvidé. A ver, aquí. Voy a tener dos guantes, ¿sí? Calma. Quase que esqueci da minha... Pero voy a inflar uno. Bueno, vamos a hacer una reacción química donde mi sustrato es este guante inflado, ¿sí? Y mi producto es mi guante desinflado. O sea, nosotros queremos pasar de esto a esto, ¿sí? Para que mi guante inflado se termine de transformar sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de enzimas, ella va a tener que reordenarse perdiendo energía, que sería el aire que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, vamos a contar. Para que solito se vaya perdiendo su aire, va a tardar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta que yo vaya soltando todo el aire, vamos a suponer que pasaron 500 minutos o 500 segundos. 500 segundos. ¿Está? Y solito, sin ayuda de nada, entonces terminó reordenándose y se transformó en este guante. 500 segundos. Anoten porque si no me voy a olvidar cuánto era. 500 segundos.
Ahora vamos a hacer la misma reacción, pero con una enzima, ¿sí? La misma reacción, el guante inflado es nuestro sustrato y el guante desinflado es nuestro producto, pero ahora vamos a tener una ayuda enzimática. ¿Cuál va a ser la enzima? Mi mano izquierda, ¿sí? Primero, sustrato y enzima se tienen que alinear, porque si yo estoy acá no le voy a encontrar a mi sustrato y tampoco se van a poder unir. Entonces primero se alinean, se reconocen y luego se atraen. No sé si cómo quiere decir. Ahí. No se pico extraño, ahí. Así. ¿Sí? Se tienen que alinear, se atraen y luego se unen, ¿sí? Al formar los enlaces, ¿qué ocurre? Se libera energía. De una sola vez, lo que era un guante bien inflado, perdió una gran cantidad de energía. ¿Por qué? Porque solamente se unieron aquí. Entonces, cuando se unieron, el restante de energía que queda aquí dentro, el propio sustrato va a ir reordenando y va soltando suavecito hasta que el sustrato, que estaba totalmente inflado, pasa a ser el producto que nosotros estábamos esperando, solo que todavía está unido a la enzima. Posteriormente la enzima se separa y tenemos el producto ya en este caso. De nuevo, cuando la enzima y el sustrato se unieron, ¿qué pasó? Enzima, sustrato se reconocieron, se unieron y se formaron enlaces. Y al formarse los enlaces, energía de fijación fue liberada, ¿sí? El resto de energía que necesitábamos, que formaba parte de la energía de activación, es lo que el sustrato solito va a tener que ir soltando de a poquito, ¿sí? En su proceso de reordenamiento, siempre unido a su enzima. Entonces, la energía de fijación es lo que va a hacer que la reacción sea cada vez más rápida. Cuanto mayor energía se libera, si yo tengo la enzima, se unen y solamente se libera así, chiquitito, poca energía de fijación, entonces voy a necesitar todavía un largo tiempo para poder transformarla. Pero si mi enzima vino, formó muchísimos enlaces, cuantos más enlaces se forman, más energía se libera. Se formaron muchísimos enlaces y de una sola vez la energía de fijación hizo que la energía total final que se requiere sea mucho más baja. ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Entonces, a mayor energía de fijación, la reacción es más rápida. Ojo con eso, acá les voy a poner el ejemplo. Sí. De nuevo, la energía de activación es la energía necesaria total para que para que el sustrato se pueda transformar. La energía de fijación es la energía que se libera cuando la enzima y el sustrato se unen, formando enlaces entre ellos, ¿sí? Entonces, el catálisis consiste en disminuir la energía de activación del sustrato, aumentando la energía de fijación. Catálisis es disminución de la energía de activación por aumento de la energía de fijación para que la velocidad aumente. Sí, la energía es una sola, solo que
Esta de fijación es la energía que se libera al unirse específicamente la enzima y su sustrato. Cuantos más enlaces se formen entre la enzima y su sustrato, esa reacción va a ser cada vez más rápida, porque se va a liberar más energía de fijación, ¿sí? Las enzimas que son más grandes, que tienen un sitio activo más grande, son las más rápidas, porque al tener un sitio activo más grande y más grupos catalíticos, más enlaces va a tener que formar con su sustrato para poder agarrarse a su sustrato, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de enlaces formados, mayor energía de fijación y mayor rapidez en la velocidad. Hola. Sí. Exacto, exactamente. La vez pasada les dije ya, la enzima más rápida de nuestro proceso, de nuestro organismo, se llama superóxido dismutasa. Ella justamente acelera ese traspaso de electrones para neutralizar lo más que se pueda a los radicales libres que están por ahí sueltos, evitando que rompan nuestras membranas, desequilibren nuestras membranas. No es que van a seguir liberando energía, van a desestabilizar a otras moléculas. ¿Qué hace un radical libre? Un radical libre es una molécula que le falta un electrón, tiene un electrón desapareado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? No puede compartir, porque al compartir, mínimamente dos se tienen que compartir. Entonces, ¿qué hace? Roba electrón. ¿De quién? De cualquiera que se le cruce enfrente. Los radicales libres son moléculas ignorantes, en el sentido de que se van a ir y le van a sacar sin previo aviso, sin previo permiso ni consentimiento a moléculas su electrón para él estabilizarse. Pero si yo soy un radical libre y yo vengo y le saco a Yenivan uno de sus electrones, él es una molécula estable, yo me estabilizo porque gané mi electrón que me faltaba, pero a Yenivan ahora le falta uno, ahora él es un electrón libre, le digo, un radical libre, que es desestabilizado y luego va a generar una serie de, como un efecto dominó, para ir robando y robando más electrones, hasta que toda la membrana plasmática sea robada y ya no pueda sostener todo su contenido citoplasmático y se produce la lisis celular, el estrés oxidativo. Sí. Bueno, entonces, resumen, ¿qué es catálisis? No es para liberar. La disminución de la activación es consecuencia de la de fijación. Al revés, vos estás explicando. Vos dijiste que disminuye la energía de activación para aumentar fijación. No, aumenta fijación para disminuir activación, ¿sí? Entonces, catálisis es el aumento de la velocidad de una transformación debido a la disminución de la energía de activación por aumento de la energía de fijación, ¿sí? Isso daqui é questão de prova, sí o sí, ¿sí? El concepto de catálisis, diferencia entre energía de activación y diferencia de activación y de fijación, ¿sí? De fijación, sí, es correcto. Claro, exactamente. De la energía de la cantidad de energía de fijación depende la velocidad. Cuanta más energía de fijación libero, mi velocidad es más rápida. ¿Se entiende? Cuanto más enlaces yo forme entre mi enzima y mi sustrato, más poco es el reordenamiento que va a tener que hacer mi sustrato, ¿sí? Primero tenemos que organizarnos en los conceptos porque si no quiere causar confusión, ¿sí? Primerito, ¿qué es la energía de activación?
energía necesaria para que un sustrato se transforme en producto. Y ojo, un producto también se puede volver a transformar en un sustrato, porque las reacciones enzimáticas son reversibles, ¿sí? Bueno, entonces, energía de activación, energía necesaria, la energía total que se necesita para que un sustrato se pueda transformar en producto. ¿Qué es la energía de fijación ahora? Es la energía que se libera cuando la enzima se une a su sustrato, ¿sí? Al unirse estos dos, la energía de activación que antes era alta ya disminuye, porque ya el reordenamiento que se hace al hacer los enlaces entre ellos ya es tipo de manera más automática, ¿sí? Ya no se tarda tanto tiempo, sino que es una explosión de energía que ocurre en un instante. Es por eso que las enzimas pueden hacer incluso 7000 reacciones en un pico segundo, porque la liberación energética es tan alta que ni siquiera se puede contar en tiempos que nosotros podemos percibir, ¿sí? Y justamente esa es la magia de las enzimas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces, antes, cerrando esta partecita, la catálisis es entonces siempre aumento de velocidad. ¿Por qué aumenta la velocidad? Porque la enzima y el sustrato se unen, liberando energía de fijación. Cuando la enzima y el sustrato se unen, entonces la energía necesaria para la activación disminuye drásticamente, ¿sí? Voy a escribir esto aquí. La catálisis es entonces el aumento de la velocidad de una transformación química Así entonces, la catálisis es el aumento de la velocidad de una transformación química debido a la unión de la enzima y su sustrato, ya que ahí se genera la liberación de la energía de fijación. Esta liberación de energía de fijación hace que disminuya la energía necesaria para la transformación, o sea, la energía de activación, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, tienen que saber la diferencia entre activación y fijación, ¿sí? Muy bien. Dependiendo de la cantidad de energía de fijación que se libere,
Dependiendo de la cantidad de energía de fijación que se libere, las diferentes enzimas van a presentar diferentes fuerzas catalíticas. ¿Qué significa fuerza catalítica? La intensidad de aceleración. Convengamos que todas las enzimas son aceleradores, ¿sí? Pero entre dos aceleradores, uno se puede ir más rápido y el otro, evidentemente, si comparamos con el primero, se va más lento, ¿sí? Si Julia y yo jugamos una carrera, yo me subo a mi auto y acelero mi auto en 180 kilómetros por hora, me estoy yendo rápido, estoy acelerando. Julia se va a mi lado a 220. También se está yendo muy rápido, pero entre las dos, ¿quién tiene mayor fuerza catalítica? ¿Quién se va más rápido? Julia, 220, ¿sí? Entonces, entre enzimas hay más aceleradores y otros menos aceleradores. A eso se le llama fuerza catalítica, ¿sí? Intensidad de aceleración. Sí. No, la energía de fijación es la que va a cambiar dependiendo del catalizador que sea. No, porque ahí lo que va a hacer es que la estructura va a perder su forma, ya no va a poder transformarse porque primero tiene que estar de forma estable estructuralmente para poder transformarse. Esos factores externos como pH, temperatura, lo que hacen es, de repente en una proteína, desestabilizarla, ¿sí? Primero se tiene que arreglar y después transformarse, ¿sí? Entonces se va a necesitar de un gasto energético mayor, de un tiempo mayor también, pero la energía en sí, el concepto de energía de fijación no varía. Cada sustrato tiene un nivel X de energía para poder transformarse. Sí. ¿Quién tiene mayor fuerza catalítica? ¿Una enzima que genera 1000 enlaces con su sustrato o una enzima que genera 5000 enlaces con su sustrato? 5000, ¿por qué? Muy bien. Excelente. Al formar más enlaces se libera más energía de fijación, lo que hace que la de activación baje muchísimo más y la reacción sea mucho más rápida, comparando con aquella que solo hace 1000. ¿Sí? Muy bien, entonces tienen el concepto. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No? Cafezinho. Agua. 10 minutinhos. Vamos a terminar esta partecita. Pode fechar a parte para mim? Gracias. Ahora sí. Bueno. ¿Contrato? ¿De qué? Ah, están assinando agora? Ah, mas está acabando o semestre. Está acabando o semestre. Ué? É uma vez por ano ou por semestre? Bueno, a ver, vamos a empezar, ¿sí? Muy bien, nosotros dijimos que la enzima y el sustrato se tienen que reconocer primeramente, primero alinear, ¿verdad? Ponerse en la misma dirección para poder reconocerse, atraerse y unirse.
Esa unión entre la enzima y el sustrato tiene dos teorías. De hecho, existen dos teorías, una ya fue refutada y una es la que se asume para sistemas biológicos. Pero cuando yo estaba estudiando bioquímica ya en el 2012, yo estaba haciendo por primera vez bioquímica 1 y estaba estudiando las enzimas, a nosotros nos explicaron que había solamente una forma en que el sustrato y la enzima se unían, que era en forma de llave cerradura. Sin embargo, la otra teoría que vemos aquí, que es el ajuste inducido, ya estaba siendo estudiado, ya fue descubierto, pero todavía no había llegado a los libros oficiales, entonces no conocíamos nosotros. Ya después yo tuve que estudiar el ajuste inducido. A ver, cuando la enzima y el sustrato se alinean, se reconocen y se atraen, los grupos catalíticos de cada uno de ellos van a estar en diferentes posiciones. ¿Sí? La primera teoría de cómo la enzima y el sustrato se unen entre ellos se llama llave cerradura, que nos dice que ya desde el estado basal, que era el estado basal, el estado inicial, ¿sí? Desde el estado basal, el sustrato y la enzima tienen una complementariedad perfecta. Es decir, es como si fuese que encajan uno en el otro como una llave en su cerradura. Nosotros sabemos que las llaves tienen ciertos patrones que encajan perfectamente con los patrones de la cerradura para poder abrir o cerrar. Si yo quiero llavearles a ustedes acá y utilizo la llave de mi casa en esta cerradura, no va a funcionar porque tiene un patrón diferente, ¿verdad? Solamente la llave de esa cerradura va a cerrar y abrir. Entonces eso también nos dice de que las enzimas no van a poder reconocer otro sustrato diferente si los grupos catalíticos están situados en partes diferentes o si tienen grupos catalíticos diferentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En la teoría llave-cerradura, la complementariedad ocurre desde el estado basal. Estos van a venir a unirse así. Es como si fuese que el espacio del sitio activo es justito, así de forma física, tiene la forma del sustrato. Entonces viene y encaja directamente, así como un rompecabezas, ¿sí? Encaja. Pero ¿qué pasa? En la química nosotros sabemos que si una unión es muy perfecta, difícilmente se va a desprender sin una alta energía, ¿sí? Entonces, si esto fuese realmente así en nuestro cuerpo, la enzima y el sustrato se reconocerían, se unirían de forma perfecta y no se podría realizar cambios alrededor del sustrato y posteriormente no se podrían más separar. Entonces, en un principio se aceptaba la teoría llave-cerradura, pero con el tiempo se fue estudiando de que esto en realidad no es factible para sistemas biológicos, ya que aquí la complementariedad perfecta impide un cambio en el sustrato y lo que buscamos cuando la enzima y el sustrato se unen es justamente que el sustrato cambie, ¿verdad? Pero si la unión es muy perfecta como una llave en su cerradura, no hay espacio para cambios entre ellos, ¿sí? Entonces, la teoría llave-cerradura nos dice que ay, perdón, gente. Siempre hago esto, como si fuese que va a salir mi tinta. Disculpe, usted te haga. La enzima y el... Ay, piqué vermelha. Bueno, no sé si para ahí. Que vergonha, gente. Espera. Ai, acontece.
Bueno, ¿qué nos dice la teoría llave cerradura? Nos dice que la enzima y el sustrato son complementarios desde el estado basal. Así. La primera teoría de unión entre enzima y sustrato nos dice que la enzima y el sustrato son complementarios, o sea que se unen de forma perfecta ya desde el estado basal. Desde el estado basal nosotros ya sabemos que los dos van a encajar como si fuesen un rompecabezas, ¿sí? Ahora, esta unión perfecta no va a permitir que el sustrato pueda moverse con libertad, que pueda transformarse, y por eso limita o impide la obtención de un producto. Esta teoría explica la especificidad de las enzimas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa especificidad? La capacidad de identificar y de unirse solamente a su sustrato, de forma, como su nombre dice, específica, ¿sí? La especificidad es la principal característica de las enzimas. Entonces, esta teoría llave cerradura, hoy en día ya se sabe que no es así como ocurre la unión entre enzima y sustrato, pero se explica o se recuerda todavía porque nos recuerda cómo la enzima solamente se va a unir a aquel sustrato que tenga su mismo patrón, no su misma forma, sino los grupos catalíticos que son complementarios, que pueden reconocerse y unirse. Entonces, el ajuste, la llave cerradura no se aplica a sistemas biológicos. Simplemente queda en una teoría que ya se refutó, ¿sí? Pero que nos ayuda a entender la especificidad de las enzimas. Lo que sí ocurre en nuestro cuerpo es el ajuste inducido. Su nombre ya nos dice, ajuste, hay un cambio inducido, es decir, a partir de la unión del sustrato. El sustrato que viene y se alinea y se reconoce por los grupos catalíticos, estimula o induce un cambio conformacional de la proteína para que se ajuste a la forma de su sustrato de manera temporal. ¿Por qué? Como una alostérica. Vamos a suponer que acá tenemos a nuestra enzima, esta es nuestra enzima,
y este es nuestro sustrato. Fíjense que aquí el sustrato va a venir al sitio activo y se va a unir, y el sitio activo es muy grande para él. No entra así perfecto como el de arriba, ¿verdad? No es que encaja directo como este de aquí, sino que queda un poco grande, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando los grupos catalíticos de la enzima son atraídos, ¿sí?, y empieza la atracción, la enzima que estaba como más abierta empieza a cerrarse sobre su sustrato. Y entonces cuando se encuentran en el estado de transición, la enzima y el sustrato tienen una complementariedad perfecta, pero solo en el estado de transición. Cuando ya se acercaron y se formaron los enlaces entre ellos, en ese medio tiempo ellos son ¿verdad? Hace mucho que no se corta la luz. Não, porque eu estava demorando para botar energia. Fazia tempo que não faltava mais. Verdade. Eu entendi assim também. Vocês não entenderam assim, não? Gente, eu falei que estava demorando porque no começo das aulas faltava sempre, né? Todo dia. Aí eu falei que estava demorando para falar. Ou seja, vocês estavam pensando sempre de outra maneira. Que antes já se tinha que cortar. Tá vendo, propriamente? Tá falando mais deles que de vocês. De você. Tá vendo? Genival, não pode aprender. Melhorem mais o espírito de vocês. Ai, ai, ai. Ai, ai. Oi. Sí, solo en el estado de transición. Separados. Depois eu posso tirar foto do seu iPad? Não. Não? Ah, tá. É porque daqui tá muito ruim, aí, tipo, com o zoom, às vezes fica muito bagunçado. Ya está. Bueno, entonces, no sé por qué este se quedó así. En fin. En el ajuste inducido, entonces tenemos a nuestro sustrato y a nuestra enzima, pero el sitio activo no está preparado directamente o físicamente como para que ingrese y encaje perfecto nuestro sustrato, pero sí está preparado para que los grupos catalíticos se reconozcan y se atraigan. Entonces, una vez que los grupos catalíticos son reconocidos y atraídos, este se acerca, y al acercarse automáticamente la enzima empieza a ajustarse, empieza a como que cerrarse, ¿sí? Dependiendo de la forma de su sustrato. Entonces, en el estado de transición,
recién tenemos un encaje perfecto, una complementariedad, mientras que en la llave cerradura ya en el estado basal. ¿Sí? Una vez que ellos se ajustan, o sea que la enzima se ajusta a su sustrato y el sustrato cambia de forma de sustrato a producto, el producto se tiene que liberar, ¿sí? Y al liberarse, entonces la enzima se vuelve a abrir y recupera su forma original. Ven que acá el espacio es más pequeño que acá. Así estaba cuando inició. ¿Esto por qué? Porque las enzimas no afectan el equilibrio de la reacción, sino que solamente afectan su velocidad. Entonces, ella puede sufrir un pequeño cambio conformacional durante el proceso, pero cuando se libera el producto, la enzima vuelve a su forma original, como si fuese que nunca se unió a ningún sustrato. ¿Por qué? Porque esta tiene que estar lista para iniciar una nueva reacción. ¿Sí? Bueno, entonces, el ajuste inducido, dime. Entonces, por eso que en caso de un pico enzimática no se puede producir más enzimas porque ellas se reutilizan. Sí, se reutilizan. Dependiendo, hay algunas enzimas que duran 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 12 horas. Hay diferentes tiempos de vida, ¿sí? Pero una sola enzima va a hacer varios ciclos durante cierto tiempo. No es que una vez nomás se va a usar y ya se va a eliminar. La enzima y el sustrato son complementarios solo en el estado de transición, permitiendo la transformación del sustrato a producto o producto a sustrato. ¿Sí? Esto sí se aplica a sistemas biológicos. A ver, lo que nosotros tenemos que guardar aquí es esto, ¿sí? Estado basal para la llave cerradura y estado de transición para el ajuste inducido. Siempre hay complementariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden unir, que son afines. Solamente que en la llave cerradura esta complementariedad, este encaje perfecto, ya inicia en el estado basal porque tienen la forma física idéntica como para encajar como un rompecabezas. Y en el ajuste inducido es como si fuese que mi mano así abierta es la enzima, viene el sustrato y hay como un espacio sobrante en el sitio activo. Entonces, cuando se une el sustrato, la enzima se ajusta a la forma de su sustrato, ella se transforma allí dentro y una vez que se obtiene el producto, para poder liberarse, la enzima primero se abre y luego se libera el producto, ¿sí? Entonces hay un ajuste dependiendo de la forma del sustrato, ¿sí? Muy bien. Creo que es todo. Parte 1. Enzimas parte 1. Sí. Sí.
del sustrato. Ahora vamos a hablar sobre inhibidores. Decime. Colinesterasa. Y también lo que va a bloquear la acción de acetilcolina para que no siga así, también es una enzima. Es un inhibidor, no. Es Hay un inhibidor, entonces tiene más enzimas. Ahora vamos a hablar de los inhibidores. Sí. Sí, está. Ok. Bueno, ya está completa la información de enzimas parte 1. En 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Enzimas parte 1 tiene, creo que es 80 páginas. Está todo resumidinho aquí. Pero eso no significa que no tienen que ir a leer su diapositiva y si es posible el libro, ¿sí? Para poder complementar todo lo que está aquí. Pero esto es lo que sí o sí tienen que saber, ¿ok? Bueno, las enzimas son claves en el metabolismo. Sin enzimas no hay transformación dentro de nuestro cuerpo. Pero estas enzimas no todo el tiempo van a estar trabajando 24/7 dentro de las células, ¿sí? Ellas están sujetas a regulación, o sea, van a trabajar y cuando no se necesiten de los diferentes productos que ellos van a formar, se van a bloquear, ¿sí? Se va a impedir la función de estas enzimas. Por ejemplo, cuando nuestro cuerpo ya está produciendo silencio, o menina da garrafa rosa. Vamos a hacer silencio un ratito, por favor. Yo esqueci o que eu estava falando. ¿Qué estaba diciendo? Cuando se no necesita más de las enzimas, necesita de un inhibidor, porque ella no puede trabajar 24/7. Sí, exacto. Bueno, vamos a hablar entonces sobre los inhibidores enzimáticos. Primero, vamos a poner que todas las enzimas están sujetas a regulación. Eso significa que todas las enzimas se pueden controlar, bloquear o activar, ¿sí? Cuando se requieran. Este proceso de regulación enzimática puede ocurrir de forma natural por moléculas que se forman propiamente en nuestro cuerpo a través de nuestro metabolismo o puede ser de forma sintética. Y es allí donde van a entrar los fármacos que ustedes van a ir estudiando un poquito más adelante. Entonces, ahora mismo nosotros vamos a hablar de los inhibidores, las moléculas que van a bloquear a las enzimas. Ya todavía no vamos a hablar de activadores porque eso lo vamos a hacer en bioquímica 2, ¿sí? Nosotros vamos a hablar ahora de los reguladores que bloquean las enzimas, tanto de forma natural como de forma sintética, ¿sí? Los inhibidores enzimáticos lo que van a hacer es enlentecer o bloquear un flujo de reacciones. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que en nuestro metabolismo ninguna reacción química es aislada, sino que todo está conectado. Si yo corto una reacción química en un lugar, no solamente ahí se va a cortar, hay otras vías que van a depender de esta que fue cortada y entonces va a haber una serie de cortes a lo largo de todo el mapa metabólico. Y eso puede ser o beneficioso o puede ser perjudicial dependiendo de cómo se esté regulando en ese momento, ¿sí? Entonces, pueden ser de forma natural, intermediarios
o moléculas formadas por nuestro propio cuerpo, formadas por nuestro propio metabolismo, o bien de forma sintética, son estructuras exógenas diseñadas justamente teniendo en cuenta la catálisis, que son los fármacos. Ningún fármaco actúa de forma aleatoria, todos fueron diseñados estratégicamente para poder encajar en una enzima y bloquear la función de esa enzima, ¿sí? Vamos a hacer dos ejemplos rapiditos aquí. De forma natural, nosotros tenemos una enzima que ayuda a transformar en la glucólisis, que ayuda a transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6 bisfosfato. Esta es la tercera reacción de la glucólisis. Y la enzima se llama de cariño FFK1. Nombre completo, fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Bueno. La FFK1 es uno de los 3 puntos de regulación de la glucólisis. La glucólisis es la vía por la cual la glucosa se rompe en un primer momento para obtener una molécula que se llama piruvato y posteriormente, al final de todo el proceso, para formarse ATP, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo tiene un exceso de ATP, que sería adenosina trifosfato, nuestra molécula energética, cuando ya la célula está formando mucho ATP, este propio ATP que está en exceso viene y se une a la fosfofructoquinasa 1. ¿Para qué? Para bloquearla y para que ya no transforme fructosa 6 en fructosa 1,6. Porque al cortar esta reacción, todas las demás reacciones que vienen abajo, hasta ATP, también se cortan todos. ¿Por qué ocurre eso? Porque la célula ya tiene mucho ATP, no vamos a estar generando más y más y más ATPs, siendo que ya tenemos como una reserva, sino que vamos a usar lo que tenemos y cuando ya empiece a cierto nivel, a disminuir a cierto nivel, ahí vamos a empezar a formar más ATP otra vez, ¿sí? Dime. El propio producto del metabolismo va a bloquear Eso, una de las enzimas, ¿sí? Es un control natural que ocurre en nuestro cuerpo. El propio producto que se genera en una vía puede bloquear allá en el inicio de la vía para evitar que se acumule producto, ¿verdad? ¿Quién de ustedes va a comprar hoy al mercado 10 kilos de arroz, se hace una feijoada y mañana a la mañana se va a comprar más 10 kilos de arroz? Nadie, ¿eh? Acho que no. ¿Qué van a hacer primero? Van a esperar a usar primero todo el arroz, los 10 kilos que tienen, y cuando esté por terminar allí a los 1 kilo más o menos, ahí vamos a reponer, ¿eh? Entonces lo mismo también nuestras células. Cuando ya tenemos mucho producto, no vamos a generar más y más y más y más productos. Vamos a bloquear un ratito la vía, vamos a usar lo que tenemos y posteriormente vamos a volver a activarla, ¿sí? Entonces, uno de los casos de inhibición puede ser de manera natural. El propio metabolismo va a generar moléculas que bloquean a las enzimas para impedir que se generen más productos, ¿sí? Muy bien. Pero también existe una forma de regulación exógena mediante la utilización de inhibidores sintéticos. Cuando nosotros tenemos una inflamación, ¿sí? Nos golpeamos nuestro dedito por la puerta o cerramos la puerta del auto por nuestro dedo, ¿qué pasa? ¿Verdad? Duele.
¿Por qué duele el dolor? ¿Por qué duele el dolor? ¿Por qué duele ese golpe o esa inflamación? ¿Alguien sabe? ¿Por qué hay dolor? Porque dolor es dolor. Muy bien, por las prostaglandinas. ¿Qué son las prostaglandinas? Las prostaglandinas son derivados de lípidos. Vamos a estudiarlas más adelante, pero son derivados de lípidos que se forman a través de una vía metabólica que se llama ciclooxigenasa, vía de la ciclooxigenasa se llama, ¿sí? A partir de un ácido graso que se llama ácido araquidónico. Esto no es en un solo paso, hay varios pasos dentro de la vía, pero les voy a cortar en una sola reacción, ¿sí? La primera enzima de esta vía de la ciclooxigenasa justamente se llama COX-1. ¿Qué es COX-1? Ciclooxigenasa 1. ¿Sí? A través de la COX-1, el ácido araquidónico, y a través de varias reacciones posteriores con otras enzimas, este ácido araquidónico se va a transformar en prostaglandinas. Existen 500 tipos de prostaglandinas, ¿sí? Entre ellas tenemos a las prostaglandinas que producen hiperalgesia. ¿Qué sería eso? Dolor. ¿Por qué producen dolor? Porque estas prostaglandinas activan terminales nerviosas. Justamente que llevan la señal a nivel cerebral para sentir dolor. ¿Sí? Espera ahí, salgo aquí, deixa eu terminar. Es así mismo como está aconteciendo en tu cabeza. Cuando nosotros tenemos un dolor inflamatorio, es por el aumento de prostaglandinas, ¿sí? Cuantas más prostaglandinas se produzcan, mayor activación de terminales nerviosas, obviamente mayor sensación de dolor. ¿Sí? Dolor inflamatorio. Ahora, ¿por qué hay dolor? Porque estas prostaglandinas actúan como señalizadores. ¿Para qué? Para que el sistema inmunológico llegue hasta donde está ocurriendo la alteración a nivel tisular o lo que sea, o invasión si es que es por algún agente de microorganismo. Entonces llaman a todas las células del sistema inmunológico a través de ese dolor. Se activan señales y es como si fuese que una luz roja se prende y se apaga en ese lugar para que las células lleguen allí, ¿sí? Entonces el dolor es como una alarma para el sistema inmunológico. Ok. Cuando tenemos un dolor inflamatorio, lo primero que hacemos es consumimos algún tipo de medicamento para cortar el dolor. Los analgésicos, principalmente los AINES no esteroideos como el ibuprofeno, el ácido acetil salicílico, ¿sí? Que son los más conocidos, ellos van a venir y se van a unir a la COX. ¿Para qué? Para que la COX se bloquee, el ácido araquidónico no se transforma en prostaglandinas. Sin prostaglandinas no se activan terminales nerviosas y entonces no hay dolor. Cuando estamos consumiendo estos antiinflamatorios, las ciclooxigenasas no funcionan, por lo tanto toda la vía no y no hay dolor. Cada 8 horas, ya que esta que se bloqueó por diferentes señales, va a ser estimulada a nivel nuclear y se va a volver a formar.
se va a volver a transcribir, se va a traducir. Recuerden que son proteínas, entonces van a pasar por todo ese proceso de transcripción, traducción, ciclo de vida, ¿sí? Activación, translocación, todo eso. Y en 8 horas la COX-1 ya va a estar prontita ya otra vez ahí para hacer su trabajo. Entonces a las 8 horas, más o menos, le damos más ibuprofeno, más ácido acetil y de vuelta se vuelve a cortar todo el dolor. Yo también me pediría por qué no se debería mezclar los AINES con los corticoides, porque los dos inhiben Los dos inhiben prostaglandinas. Sí, y con esto puede generar una inflamación muy severa A nivel gástrico, Sí. porque la ciclooxigenasa, hay una isoforma de ciclooxigenasa que se produce solo a nivel estomacal, entonces también se corta la COX-2, que sería a nivel estomacal, ¿sí? Eso justamente es lo bonito de conocer la bioquímica, porque después cuando lleguen a la farmacología todo esto va a tener sentido, ¿sí? Entonces van a mirar con otros ojos cómo realmente actúan estos fármacos y cómo se puede ayudar al paciente desde una perspectiva mucho más molecular, no solamente decorando, ibuprofeno analgésico, ácido acetil salicílico, antiagregante plaquetario y así, ¿sí? Sino que conociendo el mecanismo molecular por el cual actúan. Dime. No. No. Yo solamente llevo bioquímica. Bueno, entonces, se entiende la importancia de las enzimas. No solamente van a permitir la generación de productos, sino que también tienen que ser regulados, tanto de forma natural como de forma sintética, ¿sí? Bueno, existen 2 grandes grupos de inhibidores enzimáticos. Tenemos a los inhibidores reversibles y a los inhibidores irreversibles. El ATP, aquí en este ejemplo, es un inhibidor reversible, porque cuando disminuye la concentración de ATP, ese ATP que estaba unido a la fosfofructoquinasa se va a desprender y va a permitir que ésta pueda volver a cumplir su función para formar más ATP, ¿sí? Es de manera temporal. Ahora, los AINES, en este ejemplo de aquí abajo, al unirse a la COX, se unen de manera permanente, de manera irreversible. Se bloqueó una COX, fue embora, ya se va a ir a eliminar, ¿sí? Entonces tenemos que esperar otras 6 a 8 horas para poder esperar una nueva COX, que una nueva COX sea formada y tal. Entonces, los inhibidores enzimáticos pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. Cuando hablamos de los reversibles, estamos hablando de inhibidores que permiten que la enzima pueda volver a funcionar una vez que ellos se desunen, ¿sí? Las enzimas recuperan su función cuando estas o cuando estos inhibidores se desunen. Y como su nombre los dice, los irreversibles, las enzimas ya no recuperan sus funciones. Sino que directamente se llevan a degradar. ¿Qué se hace primero antes de degradar? Se marca primero y luego se degrada, ¿sí? Muy bien. Ahí sería para no cargar tanto la primera página.
Sí, En ese caso, la misma que marca la proteína también va a marcar a enzima, que sería la ubiquitina. sí, la misma, sí. ¿Cómo? Sí. Son diferentes familias de fármacos. Sí, son diferentes familias. Cuando lleguen a farmacología, van a ir estudiando a los fármacos por diferentes familias, acciones y mecanismo. É bem divertido. Bueno. Entonces, antes de terminar, solamente voy a dar una introducción, pero quiero que se vayan a leer ya la diapositiva si es posible para la próxima, para que no tardemos tanto en los mecanismos, ¿sí? Igual les voy a ir explicando, pero necesito que lean ya un poquitito antes. Inhibidores, ¿no? Inhibidores reversibles. Hola. Deixa eu te perguntar. Eu vou ter que ir no hospital agora ver minha coisa que formou. Aí depois o Pedro pode tirar a foto pra mim? Bueno, está bien. Dentro de los inhibidores reversibles le vamos a tener a 3 grandes grupos. Los inhibidores llamados competitivos, los inhibidores no competitivos, se les puede llamar también acompetitivos, y los inhibidores mixtos. ¿Sí? En el primero, en el competitivo, como su nombre nos dice, hay una competición. ¿De quién con quién? Es natural con el sintético. El inhibidor, siempre nos referimos al inhibidor, ¿sí? El inhibidor compite con el sustrato de la enzima. ¿Por qué? Porque en este caso la enzima tiene un solo sitio activo. Si yo tengo una enzima y mi enzima tiene un solo lugar de unión, ¿a quién le pertenece ese lugar? Al sustrato. El sitio activo es del sustrato, ¿sí? Entonces, el sustrato va a venir aquí y es su lugar natural, ¿sí? Para poder entrar. Pero ¿qué pasa? Existen otras moléculas que fueron diseñadas que pueden tener los mismos grupos catalíticos aquí abajo o en el lugar donde se van a unir, pero tienen una cara un poquito diferente. Pero tienen los mismos grupos catalíticos. Entonces no importa si bien el sustrato se reconoce y si bien el inhibidor también se reconoce, aunque tenga una parte medio que diferente, los grupos catalíticos son iguales y por eso hay reconocimiento y unión, ¿sí? Ahora, como hay un solo lugar y el lugar le pertenece al sustrato, si yo tengo un inhibidor, los dos van a competir, ¿sí? Por el único sitio activo de la enzima. ¿Quién gana esa competición? Yo acho que é o fármaco, ¿Por qué? porque eles são sintetizados
No. ¿Quién gana? El que se encuentra en mayor concentración. ¿Por qué? Porque hay mayor afinidad. ¿Se acuerdan del oxígeno? A mayor concentración, mayor afinidad. Y esto se mantiene también para las otras proteínas. Si yo tengo una enzima y hay muchos... Ay, ¿por qué es más chico? Si yo tengo una enzima aquí y tengo más inhibidores que sustrato, entonces la enzima cambia su afinidad hacia aquel que está en mayor concentración, ¿sí? O sea que la enzima es medio que intereseira, que tiene más, ela vai para lá, Si hay más sustrato, se une con el sustrato. Pero si hay más inhibidor, se une con el inhibidor, ¿sí? Se une con el que tiene más, mayor concentración. Entonces, en ese caso, los fármacos tendrían que dar concentración para que sea más rápido el sustrato. Las dosis justamente se administran para poder superar el umbral natural de las moléculas naturales de nuestro cuerpo, para que esté en mayor concentración y entonces ganen. Sí, exacto. Cuanto más grave la infección, la dosis es más alta y más frecuente. ¿Para qué? Para que haya, si es que es un tipo de inhibidor competitivo, para que gane la competición con el sustrato. El tipo de tratamiento. Exacto. Eso depende de cada sustrato, de cada inhibidor, de cada fármaco. Pero sí, más o menos el mismo esquema. Entonces, ¿quién va a ganar en esta competencia? El que está en mayor concentración. ¿Qué pasa si gana el sustrato? Si gana el sustrato, ¿qué pasa? ¿Ah? Si está saliendo dos y se está perdiendo, va a seguir con dos. No, pero de forma general, si en una reacción química gana el sustrato, ¿qué ocurre? Se obtiene un producto. El sustrato se une a la enzima ¿para qué? Para transformarse en un producto, ¿verdad? Entonces, si en esta competencia gana el sustrato, se obtiene el producto. Ahora, ¿qué pasa si gana el inhibidor? El inhibidor se une ¿Este inhibidor se va a transformar en producto? No se va a transformar en producto. Porque justamente es un inhibidor, bloquea la transformación, bloquea la función de la enzima. Entonces, no hay producto, la reacción se detiene. Ok, si ganó el inhibidor, la enzima queda bloqueada, ¿sí? Se bloquea. Ahora, ¿cómo le sacamos a ese inhibidor de ahí? Siendo que son reversibles. ¿Se acuerdan? Los reversibles se pueden desunir otra vez y la enzima puede recuperar su forma. Pero una vez que gana el inhibidor, ¿cómo le vamos a sacar de ahí? El segundo, aumentando la concentración del sustrato, porque ¿quién gana? Afinidad, el que está en mayor cantidad. Si yo tengo una enzima que está bloqueada por un inhibidor reversible, yo le aumento mi sustrato y la enzima ya no se puede sostener, ya no puede unirse al inhibidor, le suelta, así como la hemoglobina con el oxígeno, ¿se acuerdan? Que cuando bajaba la presión de oxígeno ya no le podía soltar, ya no le podía retener, ¿sí? Entonces la misma cosa. Para sacarle al inhibidor, voy a poner para recuperar su función, o sea, la función enzimática. Para recuperar la función enzimática, debemos aumentar la concentración del sustrato.
Así la enzima pierde afinidad. Al inhibidor. ¿Ustedes sabían que este tipo de competición se utiliza, por ejemplo, cuando un paciente tiene una intoxicación con metanol? ¿Conocen el metanol? ¿Escucharon hablar? Es un alcohol pequeño, un alcohol con un solo carbono. Y el etanol, que tiene 2 carbonos, es el que se toma, ¿verdad? El que... ¿Ustedes conocen? Sí. Bueno, es el que se toma. Por algún error en el proceso de fabricación del metanol, cuando se hace de manera casera, puede ocurrir un error en la destilación y en lugar de obtener un alcohol de 2 carbonos, se obtiene un alcohol de un solo carbono, que es el metanol. El metanol es tóxico para nuestro cuerpo, principalmente a nivel ocular, porque cuando entra a nuestro cuerpo pasa por el hígado y se transforma en una molécula que se llama formaldehído, ¿sí? El formaldehído se disocia y se transforma en ácido fórmico. ¿Escucharon hablar del ácido fórmico alguna vez? ¿Les picó alguna vez alguna hormiga? ¿Sí? Principalmente esas rojas grandes. ¿Qué se siente? Dolor, quemazón, por el ácido fórmico que está metiendo dentro de nuestra piel. Esa sensación a nivel ocular, que va matando las células a nivel ocular y genera una ceguera permanente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El etanol, cuando entra a nuestro cuerpo, también pasa por el hígado y a través de la misma enzima, que es la alcohol deshidrogenasa, ella transforma el etanol en acetaldehído, no en formaldehído, en acetaldehído. El acetaldehído posteriormente se transforma en ácido acético, que es volátil y se elimina a través de la respiración, que es ese bafo do día seguinte, ¿no? Después de una noche de cachaza, ¿sí? Ese olor que desprende el organismo al día siguiente, es justamente el ácido acético. El cuerpo se está desintoxicando a través de la respiración. Entonces, si un paciente tiene intoxicación por metanol, ¿sí? Y se hace la verificación de eso, tiene que ser rápido, obviamente, porque esto causa estragos de forma muy rápida, se puede hacer una competencia por la misma enzima alcohol deshidrogenasa. Si nosotros conocemos la concentración de metanol que consumió el paciente, le vamos a provocar un estado etílico controlado a ese paciente un poquito por encima de la concentración del metanol, para que el etanol gane la competencia por la alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, en lugar de que el metanol se transforme en formaldehído, la alcohol deshidrogenasa está ocupada con aquel que está en mayor cantidad, que es el etanol. El metanol, en lugar de transformarse, se elimina a sí mismo como metanol a través de la orina, sin transformarse en ese intermediario tóxico que genera la ceguera y todas las consecuencias, ¿sí? Entonces, vayan a leer un poquito en su material, está eso. La próxima clase vamos a hacer con reacciones y tal, porque ahora ya no me da tiempo, pero solamente quería comentarles un poquito para cerrar esta parte de competencia, ¿sí? Entonces van a leer su material y los otros tipos de inhibición también, y la próxima vamos a discutir, ¿está bien? Dime. Hubo muchos casos por intoxicación por metanol. Sí, muchas personas incluso fallecieron a causa de eso y otras quedaron con ceguera. Sí, así mismo. Sí. Entonces, ¿qué como emborrachar el paciente? Sí. Demora. Se utiliza un término más técnico. Se estimula un estado etílico controlado. Estado etílico. O sea, ya cuando ya bebé, cuando decimos un también, está etílico. Claro. Controlado. Bueno, está bien. Eso es. Ah, sí. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.